Analizar a profundidad todo lo que está sucediendo en el territorio venezolano. Como todos saben, Venezuela está lastimosamente hundida en una crisis no solamente social ni política, sino estamos hablando de una crisis humanitaria en donde personas mueren a causa de que no tienen comida, a causa de que no tienen medicinas y, en el peor de los casos, a causa de que no pueden pensar libremente por culpa de una dictadura que les está oprimiendo. Pero para hablar mejor del tema, hoy nos visita el doctor Mario Paz Castaing. Doctor, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, Francesco, la audiencia de América 24. Un placer compartir con ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Antes que nada, muchas gracias por visitarnos esta tarde. Bueno, doctor, muchos temas que analizar si hablamos de Venezuela, sí, evidentemente es el foco a nivel internacional, todo lo que sucede en el territorio de Nicolás Maduro. Pero para hablar mejor del tema, doctor, sí, ya sabemos que hay crisis, sabemos que la crisis está instalada. Sé que recién me comentaba justamente que hiciste varias tesis sobre la crisis por un lado y por otro lado sobre las soluciones. Se plantean varias soluciones, entre ellas la intervención militar. Según tu punto de vista, ¿cuál sería la solución a la crisis de Venezuela? Mira, dar pronósticos tan severos y tan precisos no sé si se pueden afirmar con mucha firmeza, porque la situación es densa, compleja, complicada, están mezcladas varias cosas. Primero está mezclada una intervención militar y de inteligencia en Venezuela con el gobierno de Maduro. Cuando él habla de intervención extranjera, él tiene 45.000 cubanos en Venezuela, distribuidos en las Fuerzas Armadas y los órganos de inteligencia. Tiene agentes de inteligencia y de seguridad rusos y de otras células también paramilitares, islamitas que están también por ahí cerca. Entonces, y además Maduro ha distribuido, como lo han hecho todos los dictadores, a los altos mandos militares le ha entregado las empresas más poderosas de Venezuela, las ha distribuido entre sus jerarcas militares, que además, entre paréntesis, para un ejército de 350.000 efectivos, tiene 2.000 generales. Fíjate en este número. Estados Unidos, con una de las fuerzas terrestres más importantes del mundo, tiene 900 generales. Entonces, si ponemos en perspectiva estos datos, vemos que ha distribuido prebendas, canonjías, dádivas que comprometieron las lealtades, entre comillas, de los generales que le rodean. Entonces, esa es una fuente de fuerza. Otra también es los propios negocios de los tráficos de diversa índole que están como poderes fácticos rodeando y sosteniendo también al régimen. Cuando se cree que dicen que las Fuerzas Armadas lo sostienen, sí. En términos ostensibles y manifiestos, sí, son las Fuerzas Armadas. Pero también están los poderes fácticos. Hoy el régimen, todo el régimen está sostenido por esta red de tráficos, influencias, negocios y finalmente también, por supuesto, las Fuerzas Armadas que sostienen a este régimen y que Guaidó, desde el momento que inició su verdadera... el verdadero reto que es enfrentar a este régimen desde adentro, desde el 10 de enero, ha ofrecido ya diversos mecanismos de ir minando esa fortaleza militar que le rodea a Maduro, pero las muestras de resquebrajamiento no han sido lo suficientemente numerosas hasta ahora como para predecir de que aquí a poco esto se caerá. Vos me hablabas de una intervención militar. Y yo creo que eso, en términos democráticos, lo que tenemos una concepción republicana y de las instituciones democráticas y republicanas, yo creo que no es la opción. Ayer el Grupo de Lima descartó, con la presencia incluso de Juan Guaidó, que había de alguna manera puesto sobre la mesa, estamos dispuestos a todas las opciones. El Grupo de Lima ayer dijo no a la invasión militar, salvo, ahí hizo una excepción, salvo que estuviese comprometida la integridad física y personal del propio Guaidó, de su familia, y que altere eso de alguna manera el proceso. Si ocurren casos de violencia extrema en estos marcos y en estos parámetros, bueno, probablemente pueda suceder lo que uno no quiere que suceda. Pues hay una frase conocida, doctor, que dice... con los dictadores no se dialoga, a los dictadores se les derroca. Yo, mira,
Hago un poco de historia y digo, bueno, creo que el único dictador que hasta ahora entregó de una manera democrática el poder fue Pinochet, justamente, en Chile. Porque después todos los dictadores, incluido Alfredo Stroessner, fueron a punta de bala que dejaron el poder. A cañonazo. O sea, se van a cañonazo. Claro, o sea, respaldándonos un poco en la historia, y por más que nosotros no querramos y estemos en contra de las armas, ¿vos creés que de alguna manera, hablando, se le puede derrocar a Nicolás Maduro hoy? Mira, nunca hay que descartar las posibilidades de negociación. No olvidemos que el escenario de la presión internacional es importantísimo en este momento. Y ahí están sentados adelante o en la trastienda los Estados Unidos por una parte y también por el otro Rusia. China, Rusia, Turquía, bueno, y algunas cuestiones menores como Cuba, pero Cuba es muy importante dentro de la logística de Maduro. Sí. Entonces, de todas maneras, esto puede indicar que haya negociaciones y que en algún momento los chinos mismos están de repente desacelerando el apoyo. Ya dicen, no compartimos los crímenes y no compartimos las pérdidas de víctimas humanas y la miseria y el hambre que se está condenando al pueblo, pero queremos que se respete la soberanía del pueblo venezolano. Ese es el discurso chino de hoy, no el que tenía hace 30 días atrás. Claro, que de alguna manera pasan los días y cambia. Claro, porque van cambiando. China, tengo entendido que ya le retiró el apoyo político a Nicolás Maduro. Sí. Cuando empezó justamente todo este tema de las violencias. Claro. Hoy China no tiene el porte de Rusia que dice estamos con Maduro. Y sin embargo es el principal acreedor de Maduro. Ahora, ¿qué pasa? ¿Los chinos confiarán en que Guaidó les va a pagar? Esas también son conjeturas que esas lecturas se estarán discutiendo y se estarán analizando, y por supuesto que no están sobre la mesa, sino que estarán en algún lugar, se estará debatiendo todas estas cosas. 60.000 millones de dólares, que es la deuda que Venezuela, o sea, Maduro, tiene con China, no va a ser un regalo. Ni los 45.000 millones que tiene Rusia, tampoco. En fin. 60.000 con China y 45.000 con Rusia. Con Rusia, dólares más. Para comparar un poquito. Estamos hablando más o menos de alrededor de 100.000 millones de dólares. Con solo dos países. Con esos dos países no más. Entonces, estamos hablando de mucho dinero y de la discusión también de estrategias globales. Cuando Vladimir Putin, a 10.000 kilómetros de su territorio, echa el ancla a menos de 1.000 kilómetros de distancia de los Estados Unidos, sin que vaya a competirlo en términos militares, es una competencia geopolítica importante y un beneficio supuestamente para Putin, que tiene algunas transacciones dichas o no dichas con Trump. Trump se retira de Siria y ¿a quién le deja el camino abierto en la guerra del Oriente? A Rusia. Entonces, el conflicto europeo a raíz de los padecimientos allí de la flota rusa en Sebastopol y Ucrania, entonces tenemos ahí una situación de compensaciones, de balanzas, de pesos y contrapesos que se están analizando también al lado de este tema. Pero de todas maneras, rescatando y volviendo a lo principal, que es la crisis tremenda que sufre, terrible que sufre la población venezolana, yo creo que la solución, a mi modo de ver, vendrá probablemente sí, de un derrocamiento producido por los propios venezolanos. O se va esto a producir un final con sublevación militar de los mandos medios y bajos de Venezuela. Como sucedió en Paraguay. Como sucedió en Paraguay. O bien, que no es lo deseable, un final a la Ceausescu en Rumania, ¿no? Un alzamiento popular acompañado de fuerzas militares, por supuesto. Que ya está viendo, Víctor. Y que eso se está también viendo por ahí. Entonces, lamentablemente, se ha llegado a un extremo en que es inevitable casi la pérdida de vidas humanas. Se están sumando incluso las pérdidas. Juntar un ejército así tan poderoso como el de Venezuela, o tan numeroso, mejor dicho, creo que también tiene cierto tipo de poder. Está bien organizado el ejército hoy. Sí, pero cada vez tiene menos recursos para mantener eso te iba a los decir, te sale caro, reposiciones. Claro, ¿de dónde quita hoy Venezuela un país en donde del 100% de su población, el 73% vive en la pobreza extrema? Sí. Según el dato o sea, estamos hablando del 73% que no tiene para comer ni para... Sí, no, ¿de dónde quita plata el régimen Nicolás Maduro y para mantener esa estructura de militares? Y es por eso que a medida
La caja que tenía segura Maduro era la caja que le daba Citgo, la empresa americana que distribuía el petróleo venezolano en los Estados Unidos. Sí. Le entraban, no sé, alrededor, no recuerdo bien la cifra, pero una montaña de dólares diarios, que al final la administración Trump dijo, pero nosotros estamos metiendo millones de dólares diarios en Venezuela para que se lo cobren los chinos y los rusos, porque ellos están repartiendo y distribuyendo los pagos para disminuir sus deudas, sus créditos, ¿no? Entonces, todo está vinculado. Y lamentablemente, quien es la víctima final de todo esto es el propio pueblo de Venezuela, que sufre una crisis humanitaria inédita en la región. Al menos en este siglo yo no me acuerdo. No, inédita, con un éxodo, porque ya no podemos hablar de exilio, sino un éxodo de más de 3 millones y medio, casi entre 3 millones y medio y 4 millones de personas. Y que a la luz de la interpretación que hace el régimen chavista, ellos ven bien que se vayan, porque tienen menos cosas que alimentar y menos cosas que curar. Así de trágica es la percepción de repente que hay en estos ámbitos, que realmente lastiman la conciencia, y uno no puede dejar de decir, nosotros que aquí en el Paraguay acabamos de cumplir 30 años de rescate de la democracia, que es el periodo más extenso de vigencia de las libertades públicas en el Paraguay, de repente escuchamos a un presidente que viene y homenajea al dictador pasado. Bueno, entonces esas son las incomprensiones de nuestros sistemas democráticos cuando hay contradicciones de este tipo. Pero volviendo otra vez a Venezuela, lo que creo sí es que Maduro está denunciado ante la Corte Penal Internacional, con más de 11 o 12 países, entre ellos el nuestro. El proceso se ha iniciado. Hace poco se inició. Se inició y está en manos de la Fiscalía. Precedentes sobre estos temas existen. Toda la jerarquía serbia de aquella famosa guerra de Serbia, Kosovo y de los Balcanes, produjo condenas de 40 años de cárcel para todos los jerarcas serbios que fueron condenados y apresados. Maduro va a terminar ahí. Maduro tiene que terminar ahí, porque los crímenes que ha cometido son de lesa humanidad. Y entonces yo creo que esa tiene que ser no sé si llamarle de alguna manera, la virtualidad del derecho, el refugio de las instituciones, la vigencia en el mundo de un respeto a la dignidad humana y de condena a quienes atropellan, a quienes la violan y a quienes permanentemente la están acechando con cuestiones criminales como esta. ¿Vos crees que de dejar el poder entonces Nicolás Maduro va a ir a la Haya? Y ojalá sea así, pero no sabemos. ¿Cuáles son los términos de una negociación? No sabemos. Hoy Juan Guaidó ya no le puede ofrecer amnistía a Nicolás Maduro. Yo creo que no. Guaidó en este momento tiene un problema serio, porque lo que ocurrió el sábado, por un lado, mostró la cara criminal y sanguinaria de Maduro, matando y echando fuego a sus propios compatriotas, impidiendo que le lleguen alimentos y medicinas, sometiéndolos otra vez al escarnio más grande. Pero por otro lado, hay que ser también bien serios y admitir que Guaidó se debilitó, porque él se jugó enteramente a ese sí o sí el 23F, donde creyó que podía haber la sublevación que... Porque hubo, en parte hubo. Hubo, pero 60 militares. Realmente fueron mínimos. Entonces, lo que hoy nos permite avisorar en el panorama es una lucha a mediano plazo, por lo menos, y con pronósticos que todavía no se ven a la vista, pero que yo creo que el deterioro lo va a ir finalmente resquebrajando al sistema, y no sería raro que ocurra algo parecido a lo que ocurrió en Paraguay hace 30 años atrás, que uno de los propios leales de Maduro sea el que lo voltee, sea el que le pegue sería Diosdado Cabello. Diosdado Cabello, el padrino nuevo, pero uno diga, señores, se acabó la historia, esta es la revolución que el pueblo está pidiendo, llamemos a elecciones, Maduro, andate a Cuba o a no sé dónde, y por ahí venga una solución intermedia como
como las que pueden originarse en estos casos. Eso tampoco está descartado. ¿Vos crees que la crisis de Venezuela da para rato todavía? Yo creo Teniendo que en sí. cuenta de que el sábado, doctor, cierto es lo que decís de que de alguna manera Juan Guaidó quedó un poquito debilitado porque su discurso no se cumplió. Sí, porque no Pero, tuvo un plan. claro, pero ahora- Por no se vio por lo menos un Pero el plan dato B. positivo es que los militares empezaron, vos te das cuenta que los militares están comenzando a pensar. Yo creo que más de uno hoy se va a acostar Sí. diciendo, le estoy traicionando a mi patria apoyándola a Maduro. Sí. O sea, más de uno Es va a un ir proceso. cambiando, o sea, es un proceso. Es un proceso. Y por eso te digo que quizás sea a mediano plazo la consecución de estos extremos, pero decir lo que va a ser inmediato, que los días están contados, como dijo Mike Pompeo en el Grupo de Lima, o en una declaración a la prensa, yo creo que no es tan así. Yo creo que va a durar un poco más todavía este proceso de deterioro. Ojalá me equivoque y ojalá haya una solución pasado mañana o dentro de 24 horas. Porque el sufrimiento que tiene este pueblo, que ojo, una cosa es recuperar de alguna manera el sentido institucional que no le va a llevar a Venezuela rápidamente a elecciones. Ahí hay que reconstituir las instituciones. Sí. El Consejo Nacional Electoral hay que ponerlo de patas para arriba. Los tribunales también. El sistema electoral también. Eso lleva por lo menos 6 meses. Y si hablamos de la recuperación económica, va a tener que haber 30 años. una fuerte ayuda internacional que por lo menos le va a llevar 10 años a Venezuela. Fácil. Fácilmente le va a llevar para recuperar. Y quizás estoy siendo muy optimista con el término del plazo que doy. Ayer se confirmaba, doctor, que el periodista Jorge Ramos, periodista de la cadena Univisión, una vergüenza. fue detenido por la dictadura de Nicolás Maduro. Sí. A causa de unas preguntas que le molestaron al dictador, por un lado, y por otro lado, de un video que mostró él en donde jóvenes Sí. venezolanos comían de la basura. Sí. Un video que realmente... Lacerante. Sí, es fuertísimo. Yo veo y realmente te da ganas de llorar. Sin embargo, yo tengo un tema nacional contigo, ¿verdad? Sí. El Frente Guasú está siendo muy criticado por su postura con el Sí, con el tema Maduro. Ni aún así, teniendo en cuenta de que Maduro ni siquiera la voz de la prensa está respetando, el Frente Guasú está diciendo de que Maduro no es un... Doctor, tenemos acá el video, me informan. ¿No querés ver un poco para...? Vemos. Cuéntame, ¿tienen que sacar la comida de la basura? Sí, tenemos hambre, tenemos goma, Maduro ahora lo sabe en esta mierda. Hay que cambiar de presidente, jefe, porque no podemos vivir así. Pero esto es basura. La duda por lo mismo, como estamos en la situación que estamos, imagínense usted, no podemos andar así. Tenemos que sacar al presidente y lo queremos sacar. Somos gente de la calle, pero queremos sacar al presidente. Lo queremos sacar. No podemos ir más así comiendo la basura. Voy para 36 años y primera vez en mi vida que yo hago esto por mis hijos y por mí. ¿Ves? Esto no ¿Cada es cuándo tienen que hacer esto? todos los días. Porque ahorita un sueldo no alcanza para nada. Sueldo no alcanza para nada para Nada. De 36 años otra vez se lo repito, de que yo en mi vida, primera vez en mi vida con este gobierno de que no como la basura, de la basura. Primera vez en mi vida. Mi nombre es Jesús. Y para que lo manden o para YouTube, para Instagram, para donde sea. Pero no podemos seguir más en esto. Esto es una cosa que no podemos. ¿Qué le quisiera decir a Maduro? Cónchale, Maduro, acuérdate que... Ese es el video, doctor, que grabó justamente Jorge Ramos, el periodista. Nos muestran de alguna manera la cruda realidad de un La pueblo cruda venezolano. realidad de Venezuela de hoy y también de varios países pero latinoamericanos. yo creo Pero que digamos sí. que vamos a enfocarnos en esto, ¿no? Siempre digo que es cierto que en Paraguay, en Brasil, en Argentina, sí. en todos lados hay pobreza. Ahora, la pobreza de Venezuela es algo... Es lacerante. Sí, es lacerante, claro. Es tremenda. Y Yo no sé si este tipo de pobreza... Acá en Paraguay no es común. Sí hay. Sí hay. Pero te sigue sorprendiendo. Te sigue. Pero hoy, la otra vez, justamente yo estaba hablando con el profesor Tulio Álvarez, un profesor de Venezuela. Sí. Y él me decía que estas imágenes, porque yo le comentaba esto, y él me decía, esto es normal acá. Uno sale a Venezuela, a Caracas, y es normal que la gente esté buscando comida en las bolsas de basura. A mí me asustó. Acá en Paraguay yo llegué a ver. Me asustó y le invité comida. Vi en Buenos Aires, vi en San En Pablo, Brasilia, lo vemos en todos lados. En todos lados. Pero te sigue asombrando, vos decís, hija, Claro. vamos a ayudarle. El Allá nivel. es normal. Entonces digo, doctor, esta crisis humanitaria ya no es más factible para nadie. No, es inviable.
Venezuela es un estado fallido, eso ya, y quebrado, eso ya nadie lo puede dudar. Y aquellos que sigan defendiendo este sistema, realmente no solamente perdieron las convicciones democráticas si las tuvieron, sino que también parecería que no están viendo el sufrimiento y el dolor de este pueblo. ¿Hasta dónde? ¿Cómo queda el Frente Guasú ahora, doctor? Con el apoyo a... Y yo creo que lo que te digo, esta ausencia de convicciones democráticas lo está... A gente que sabemos que de repente luchó contra la dictadura nuestra, pero que ahora realmente no están distinguiendo o no quieren distinguir, no sé por qué precio o no sé por qué circunstancias, ya no quiero atribuir, no quiero hacer conjeturas ni precipitadas definiciones, pero me resulta incomprensible esta actitud de convalidar una dictadura y que simplemente, y festejar y celebrar como una victoria del pueblo venezolano, lo que fue una atrocidad contra el pueblo venezolano. Yo ya no entiendo. Honestamente que ya es inentendible. Por último, doctor, te quiero consultar antes de cerrar este flash informativo, antes de vuelta te vuelvo a agradecer por tu visita, doctor. Volviendo a las posibles soluciones antes de cerrar, sí. Hablamos de una posible intervención militar, hablábamos de una rebelión de parte de las Fuerzas Armadas en contra del régimen de Nicolás Maduro, y hablabas de un punto que quiero profundizar antes de cerrar, doctor, porque tenemos 2 minutos antes de un corte comercial. Sí. Se habla también de la influencia de Estados Unidos y de Rusia. Sí. Analizaba la otra vez con un analista conocido y hay también una posibilidad, ¿habría alguna posibilidad, doctor, de un enfrentamiento mismo entre los rusos y los Estados Unidos por causa de Venezuela? No, yo descarto absolutamente eso. Nadie, y mucho menos lo haría Rusia. A 10.000 kilómetros de su territorio, crearse un conflicto con la primera potencia militar del mundo, porque si bien el mundo ya es un poco más discutido en términos económicos, en términos militares, Estados Unidos sigue siendo la primera potencia militar del mundo. No creo que lleguen a tanto, pero sí van a disputar las peleas geopolíticas que correspondan. Y no olvidemos las acusaciones que tiene Trump que está soportando incluso hasta procesos en los Estados Unidos por supuestas ayudas que dio Moscú a su elección presidencial. Entonces, yo honestamente no creo que haya una disputa a ese nivel. Sí van a disputar con China y ellos lo están haciendo, la disputa por el poder global, la disputa por las herramientas tecnológicas, apoderarse de los nichos de innovación y tecnología, que no es el caso de Venezuela. Entonces, sí, esa es la verdadera disputa del mundo. Yo creo que eso es lo que se está disputando hoy. Parecería hasta incongruente. Estados Unidos se aísla y defiende los territorios y la protección a sus productos, y China está defendiendo supuestamente la libertad comercial. Bueno, estas son las contradicciones que de repente nos ofrece un mundo tan complejo y tan dinámico como el que atravesamos. Doctor, muchas gracias por visitarnos. Al contrario, un placer compartir contigo y con la audiencia. Bueno, estuvimos con el doctor Mario Paz Castaing analizando un poco a profundidad lo que es toda la crisis humanitaria que se está viviendo en Venezuela. Bueno, realmente cada vez que analizamos lo que sucede en el país petrolero, es como que produce aún mayor dolor. Es decir, cuando vemos filmes como la de Jorge Ramos, que nos demuestra un pueblo sumido en la pobreza y en el peor de los casos, o hablando mal y pronto, sumido en la basura lastimosamente. Es de verdad de terror lo que sucede en Venezuela y vamos a seguir analizando por las pantallas de A24 Paraguay.